Bienvenido al R-Gym de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta segunda temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales, ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Vale, vamos a comenzar. Entonces, a partir de esta sesión vamos a tener compañeros nuevos. Entonces, a los que se nos están uniendo a partir de este mes en el gimnasio de R, les comento la dinámica. La dinámica es muy sencilla. Yo les voy a plantear primero en unos 15-20 minutos la teoría, el problema que tenemos, la pregunta que vamos a abordar, con la que vamos a abordar ese problema, los datos con los que vamos a responder esa pregunta y les voy a mostrar de una vez la respuesta a la que vamos a llegar. Y después en cada sesión, en la parte teórica, les comparto un pequeño truco o como un código, una función, algún comportamiento de R que es como central para el problema. No siempre central, pero es como cosas que son chidas de saber y no siempre son obvias. Y después de eso ya pasamos a hacer el código línea por línea todos juntos. Repito, para los nuevos, por favor verifiquen que tengan acceso al Google Drive del curso. Se llama... La carpeta se llama Miembros R-Gym BioFreelancer. Me pueden encontrar en su Google Drive. Debe llegarles por correo la invitación. Pero bueno, todos tienen permiso ahí de ver, ¿vale? Y nada más. Entonces vamos a comenzar con la sesión. Cualquier duda que tengan pueden interrumpirme, pueden levantar la mano, abrir el micrófono o ponerme su duda en el chat y revisamos qué está pasando. El problema que vamos a abordar hoy es muy sencillo. Como ustedes saben, la vacunación contra el SARS-CoV-2 es un tema súper importante durante la pandemia, porque parece ser que lograr inmunizar a la mayor cantidad de población posible es la mejor apuesta para salir del problema pronto. De lo contrario, pues van a tener que pasar muchas cosas para que de verdad baje el riesgo de contagio. Portales como el World in Data y la Johns Hopkins University llevan un registro de la población vacunada para los países que hacen disponible esta información. Los países no lo comunican directamente a ninguno de estos dos portales. Ellos tienen estrategias de scrapping, buscan noticias en el periódico, a veces contactan directamente a ciertas agencias gubernamentales y, digamos, hacen lo mejor que pueden para obtener los datos. Ojo, no son datos certificados por nadie, es el mejor esfuerzo comunitario conjunto de tener esta información. Nosotros vamos a utilizar información de esas dos fuentes. La pregunta que tenemos hoy es ¿cuál es el porcentaje de población vacunada en México? Me surgió esa duda. Si ustedes me siguen en Facebook, vieron que hubo un issue ayer medio raro. Pero bueno, a mí originalmente me surgió esta duda porque en mi casa yo soy el único que no está vacunado, ¿no? Entonces dije, pues está chido, ¿no? O sea, va bien la vacunación, pero me dio curiosidad cuál es el porcentaje de la población mexicana que como yo no está completamente vacunada. Yo no tengo ni un shot. Y aprovechamos esta pregunta sencilla para hacer un gráfico de dona. Vamos a aprender a hacer un gráfico de dona que nos muestre porcentaje de población vacunada, porcentaje de población que no está vacunada. ¿Por qué vamos a utilizar una dona? Hay como cosas mal vistas en la visualización de datos, ¿no? Como que es como de, qué chafa que haces eso. Entre una de ellas es que siempre les critico que no corten los ejes, no corten un eje para mostrar algo que está más arriba, pero bueno. Una de ellas, les dejo ahí el link en la presentación de PDF, pueden clicar ahí. Una de ellas son los pie charts. Los gráficos de pastel no son tan bien vistos. Y la crítica de la comunidad de visualización de datos es que el humano no interpreta bien los ángulos, cosa que pues no sé. No. El punto es puede que te critiquen algún esnovista de la visualización de datos que utilices un pie. Entonces hay alternativas. En este link que les puse les van a mostrar algunas. La primera que casi siempre te ofrecen es el gráfico de dona, que en realidad es muy similar al gráfico de pie, simplemente ya no hay ángulos que interpretar porque ya no tienes que ver aquí la división, ¿no? Entonces tiene ahí como cierta jiribilla. La segunda opción es una barra como de progreso y un trim-up. El trim-up sí lo vamos a aprender a hacer. Esta no tiene nada de místico. Sale de uno de los pasos que vamos a hacer hoy. Y sí lo vamos a aprender a hacer en otro ejercicio, los trim-ups, que son como para categorías. Y estos, no sé, nunca me han terminado de convencer. Se vuelven muy populares en tiempo de elecciones, justamente sobre todo en los Estados Unidos. Van a ver un montón de este tipo de visualizaciones para ver los resultados de una elección. Entonces, ahí les dejo el link si quieren saber más de cuándo les conviene utilizar un gráfico de dona, ¿va? Los datos que tenemos hoy fueron descargados del dataset de vacunaciones COVID del World in Data. No los van a descargar, no los pueden. Si ustedes quieren revisar algo más de estos datos, no lo van a encontrar en este formato. Yo lo preprocesé. El archivo es vacunasporpaís.csv. Tenemos un formato columnar con estas 4 columnas. Viene separado por comas. Cada fila, como pueden ver, corresponde a un país: Afganistán, Albania y Andorra. Y tenemos las columnas location para el país. Personas completamente vacunadas se refiere a que ya recibieron todo el esquema completo de vacunación. Haya sido 2 dosis si les tocaba, haya sido unidosis si les tocaba. El tamaño poblacional de ese país y la fecha del registro de este dato.
notarán, aquí van a empezar a ver cómo no para todos los países es igual el reporte. Notarán, por ejemplo, que la última fecha que tenemos de Afganistán fue el 2 de junio, la de Albania el 3 de junio y la de Andorra el 31 de mayo. No todos están al día. Cada fila entonces corresponde a un país y los datos de lo que ustedes podrían descargar aquí, yo lo preprocesé con dplyr para quedarme solo con cada país, solo estas columnas, solo la última fecha. Pero en este dataset podrían ustedes ver el histórico de vacunación de cada país. La respuesta a la que vamos a llegar es esta. Vamos a tener un gráfico de dona, que como ya vieron en realidad es muy similar a un gráfico de pastel, simplemente sin la parte de adentro, pero también en realidad, conceptualmente pueden verlo así, pero en realidad no es más que una barra torcida, girada, que es como lo vamos a aprender a hacer hoy. Entonces, esta geometría en ggplot la construimos con la geometría rectángulo, -rect. Con puro ggplot se hace. En X, van a ustedes a ver que en X se utilizan valores arbitrarios. Le vamos a poner dos números en X y ya. Esas son las coordenadas en X, que son dos coordenadas que definen el ancho de la barra. En esta transformación, X va del centro hacia arriba. Entonces, estos son las dos coordenadas en X que vamos a poner, donde empiezan los rectángulos. Y en Y vamos a poner los valores de las proporciones de la población. Por ejemplo, para el primer rectángulo, su inicio en Y, este es el punto 0 de esta gráfica. Su inicio en Y es 0 y su fin en Y es 10.4, en realidad 0.104. Y ahí acaba, esa es su coordenada. Y en el siguiente segmento de los no vacunados, su inicio es donde terminó el anterior, que sería 10.4, y su final es 1. Más adelante en el código van a ver que para calcular dónde empieza y dónde termina el siguiente, vamos a utilizar una función que se llama cumsum, que es la suma acumulativa de lo que va observando, y esa es la forma en la que construye. Dice, tú empezaste aquí, y si tú terminaste aquí, entonces a este le toca empezar aquí y terminar hasta acá, ¿vale? Entonces, en el eje Y, que el eje Y en realidad pueden verlo, ya iba yo a señalar la pantalla con el dedo, pueden verlo como un círculo. En el eje Y van los valores de proporción de la población. Y repito, en realidad una dona no son más que rectángulos encimados, girados, torcidos o polarizados, como lo quieran decir, sobre el eje Y. ¿Va? Le vamos a poner el nombre del país para el que lo sacamos, la población total del país, su leyenda sobre que este color es para los no vacunados y el porcentaje al que corresponde, el verde los vacunados, el porcentaje al que corresponde, y abajo un pie de figura con la fecha de la que viene el dato y que nos referimos al esquema completo de vacunación. Si tienen curiosidad, en el dataset viene el número de personas vacunadas, aunque no sea con esquema completo, simplemente pues, los que han sido vacunados al menos con un shot si es que les tocaban dos. Todo esto lo pueden obtener ya de ya si descargan los datos con el script donut.r. El truco de hoy que vamos a aprender es la polarización por ejes. En alguna sesión anterior ya habíamos utilizado chord polar, pero no les había yo dicho que la función o capa chord polar tiene un argumento que se llama θ y que θ puede ser X o puede ser Y. Chord polar lo que hace es tomar un gráfico, como tomar una hoja y decir, ay, no me va a salir porque se tendría que romper, y decir como la voy a circularizar así por lo largo o la voy a circularizar por lo ancho. No funciona en la vida real porque se rompería la hoja o quedaría muy deforme, pero eso es lo que hace. Entonces, chord polar tiene dos opciones. ¿Cómo quieres hacer el círculo? Torciendo el eje Y y sale esto, o torciendo el eje X y sale esto. Aunque ustedes lo vean diferentes, en realidad representa las mismas proporciones. Simplemente el eje está diferente. Lo están viendo desde un ángulo diferente. Así se ve, nosotros vamos a construir este gráfico que si se fijan es una barra apilada, es un rectángulo sobre otro. Así se ve. Después a esto le pasamos el chord θ. Y si ustedes utilizan Y y le dicen, tienes que circularizar aparte del eje Y, entonces hace un arco y te queda esto. Pero si le dices que a chord polar con θ que es igual a X, que tiene que circularizar por el eje X, entonces circulariza esto, X queda aquí en el centro y te queda esto. Porque todo este espacio en blanco, que también van a ver que es importante qué tanto espacio en blanco dejes, este espacio en blanco, si utilizas θY, es el espacio en blanco de adentro. Y si utilizas θX, es todo el resto del pastel que no se llena. Cualquier duda que tengan, me avisan, por favor. Entonces, esta es la progresión de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a crear un rectángulo así, grueso, a lo varil, con las proporciones que queremos. En X le vamos a dar valores arbitrarios. Le vamos a decir que el rectángulo empieza en 3, 3 que no importa. Y termina en 4, 4 que no importa. En Y sí importa. El azul termina en 10.4, que es la población vacunada en México, y el rojo empieza ahí y termina en 1, que se llegaría al 100%. Luego, para que de verdad se vea la dona, tenemos que a este plot de los rectángulos darle espacio en blanco. Y repito, mientras más espacio en blanco le den aquí, más delgada va a ser la dona. Si se fijan, la dona siempre está al extremo derecho, entre comillas, o sea, hacia el exterior del plot, pero viene de esta transformación.
Por eso utilizamos valores arbitrarios en X, porque entre este paso y este paso solo hay una capa de ggplot que le dice, oye, el eje X no va de 3 a 4, como va aquí, de 3 a 4. El eje X, extiéndemelo para atrás, va de 1 a 4. Y así ustedes pueden llevar este eje tan lejos como quieran hacia atrás, menos 10, menos 11, menos 20, tanto como quieran, y mientras más lo lleven hacia atrás, más delgadita va a ser su dona. Y viceversa, si lo dejan en 3, 4, nada más va a quedar este pedacito de dona. Y si lo dejan al límite, 3, 4 no va a ser una dona, va a ser un pie. ¿Vale? Ese es todo el secreto de los gráficos de dona. Haces barras, le das espacio en blanco y lo polarizas. ¿Va? Y ya que lo polarizaron, pues ya nada más le damos su maquillaje, su labial y sombras, le ponemos títulos, subtítulos, movemos la leyenda de la derecha hacia abajo y utilizamos una paleta de colores. Tal vez no es la mejor, pero me puse a probar al azar y me gustó. Cosas importantes que ya les señalé hace rato, el espacio en blanco que le den es este espacio que va a estar aquí y que movimos de la derecha hacia abajo la leyenda. ¿Va? Entonces, pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. Ya saben, para comenzar a trabajar hay que irnos a nuestro Google Drive, carpetas compartidas. Tienen por ahí miembros, ustedes lo tienen compartido, yo no. Miembros RG en Biofreelancer, así se llama la carpeta, la pueden buscar por nombre así. Y dentro se van al mes de junio. En la sesión del 6 de junio, donas vacunas. Y listo. Pueden descargar ahí los materiales del curso del taller de hoy, que van a ser el script de R y las vacunas por país. Asegúrense de que el script.r y el archivo vacunasporpaís.csv termine en un mismo directorio. Me avisan en el chat, por favor, cuando hayan descargado sus materiales de ejercicio. Entonces, si ya tienen su script donut.r o donuter y el vacunas por país, denle doble clic al donuter.r, les va a abrir el script. Les va a abrir el script en el script maestro. Este es nuestro script maestro con el que pueden ir siguiendo toda la clase. Se los va a abrir. Les recuerdo la ventaja de abrir un .r directo desde el directorio o desde el explorador de archivos es que el directorio de trabajo de RStudio se fija automáticamente en ese directorio. Pues no se tienen que quebrar mucho la cabeza. Pero para llevar a cabo el ejercicio vamos a abrir una nueva pestaña, File, New File, RScript. Eso les va a abrir una nueva ventanita de script en blanco y ahí ustedes por favor vayan redactando y ejecutando el código que yo les muestro en pantalla. Si es que se llegan a atrasar, bueno, ocupen el script maestro. Si es que se llegan a atrasar o hay un error y ya no saben dónde está, yo les sugiero copien todo el código que necesiten del script maestro, pásenlo a su script en blanco, ejecútenlo y pónganse al día, ¿vale? Vamos a cargar nuestros paquetes, dplyr, tidyr, scales y ggplot. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestros datos, siempre, si no, ¿con qué trabajamos? Entonces creamos data.df, que le vamos a asignar el resultado de la función read.csv. Read.csv, aquí empieza su paréntesis, aquí termina su paréntesis. Y el único argumento, como es un archivo separado por comas, solo hay que darle el nombre. El argumento file es igual a, y entre dobles comillas, si ustedes presionan file igual a dobles comillas y presionan tabulador, les va a permitir autocompletar. Buscamos vacunasporpaís.csv. Si en el autocompletado no ven vacunasporpaís.csv, tienen un problema directo de trabajo, me avisan y vemos qué está pasando. Redacten y ejecuten el código para cargar data.df y me avisan en el chat cuando tengan en el ambiente su objeto data.df. Ya tienen cargados sus datos. Si ustedes le pican a la tabla aquí en el ambiente, van a ver, pues son las 4 columnas que les dije y los países. Yo voy a utilizar a México para el ejercicio, pero sin problema ustedes pueden cambiar el nombre. Ahorita van a ver dónde. Solo asegúrense que sea el nombre tal cual aparece en data.df. Por ejemplo, Brasil, si no está con Z, no está con S. Pues tengan cuidado con eso. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos nuestro data.df, con eso podemos comenzar a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la fracción de la población vacunada de una manera muy simple. Para saber qué fracción de la población total está vacunada, solo dividimos este número, esta columna, entre la población total, ¿vale? Y eso lo vamos a poner en una nueva columna. Entonces, creamos nuestro data frame que va a ser vacunas-1.df. El .df viene de una abreviación que yo uso para decir data frame. El .df no tiene ningún impacto funcional en R. Podrían quitarlo y sigue funcionando igual. Vacunas1.df, que es el resultado, le asignamos el resultado de un pipeline dplyr que empieza ahí y termina aquí. Es un pipeline muy corto. A partir de data.df, se lo pasamos con magritter a el verbo mutate. El verbo mutate empieza su paréntesis aquí, termina su paréntesis aquí. Les recuerdo que el verbo mutate sirve para crear nuevas columnas o modificar columnas si es que ya existen. En este caso vamos a crear una columna que se llama fracción-vacunada. No existe, así que la va a crear. Y se va a llenar, igual a, se va a llenar con el resultado de dividir la columna people-fully-vaccinated, diagonal, population. Dividir la columna que se llama así entre la columna que se llama así, ¿vale? Si tienen alguna duda, me avisan. Tengan cuidado con escribir exactamente el nombre de la columna. Si se les olvida una L, una C, etcétera, va a fallar R y les va a decir que no encuentra ese objeto. Redacten y ejecuten, por favor, el código para vacunas1.df y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. ¿Ok?
Entonces, los que ya tienen vacunas 1, pues lo pueden abrir. Vacunas 1 y verán pues, que ahí está la fracción. Cuando la fracción es muy pequeña, se las va a convertir a notación. En realidad, cuando la fracción tiene demasiados dígitos, demasiados decimales, se las va a convertir a notación científica. Pero si las ordenan, pues verán que cuando es 1.14, no. Ahí Gibraltar tiene algo bien raro. Tiene más población vacunada registrada en OWIT que población total. Entonces, quién sabe. Luego vamos a generar el objeto vacunas-2. Si ya tenemos la fracción vacunada, vamos a calcular la fracción no vacunada, o sea, el resto de la población. Entonces, lo vamos a generar a partir de vacunas 1, se lo pasamos con Magrittr nuevamente al verbo mutate para crear ahora una columna que se llame fracción-no-vacunada. Y como estamos hablando de fracción poblacional, ahí abrió un bug, Gibraltar va a salir mal aquí, pero bueno, da igual. No escojan Gibraltar, la dona va a salir rara. La fracción no vacunada va a ser igual a 1 menos la columna de fracción vacunada que calcularon previamente, ¿vale? Entonces redacten y ejecuten su código, por favor. Me avisan cuando tengan vacunas2.df. Lo que hay que hacer es quedarnos solo con las columnas útiles, que en realidad son todas las columnas, excepto people fully vaccinated, ¿no? Es la única que no nos va a servir. Todo lo demás nos va a servir para el gráfico. Esta no, por eso la vamos a quitar. Ya no necesitamos saber el número de personas totales porque tenemos las fracciones y la población total. Entonces vamos a quitarlo. Ok, repito, entonces, vacunas3.df, le vamos a pedir que a vacunas 2 le extraiga las siguientes columnas. Todas las columnas las queremos, menos people fully vaccinated, ¿vale? Ejecutamos, eso nos crea vacunas 3. Y la única diferencia es que tiene una columna menos, 180 observaciones de 5 variables. Por favor, redacten y ejecuten el código para vacunas 3 y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Lo que sigue es filtrarlo. Tienen para los 180 países. La dona solo la vamos a hacer para un país. Entonces, escojan su país de interés. Creamos un objeto que se llame país-de-interés y le asignamos entrecomillado, es un dato tipo texto, el país que nos interesa. Yo puse México. Ustedes pongan México si quieren o pongan cualquier otro. Repito, siempre y cuando esté en el dataset original. Crean su objeto país de interés, le asignan el nombre que quieren y luego con ese objeto van a crear el dataframe plotable-1.df. El plotable, les recuerdo, viene de plot, o sea, es el dataframe que vamos a ocupar para graficar. Plotable-1.df es el resultado simplemente del dataframe vacunas 3 que contiene los 180 países con lo que ya calculamos, pasarle el verbo filter, que el verbo filter lo que hace es extraer filas que cumplen alguna condición. ¿Cuál es la condición? Que la columna location, el valor sea exactamente igual a lo que ustedes guardaron en país de interés. Este código, en términos humanos, lo que hace es extraer solo los datos, que va a ser un dato, para el país México, ¿vale? Ahora sí, redacten y ejecuten el código que les estoy remarcando en pantalla y me avisan cuando en el ambiente les haya aparecido su objeto con el nombre del país que ustedes escogieron y plotable1.df. Vamos a generar ahora plotables 2 y es donde se empieza a poner interesante. Primero vamos a ver plotable 1. Plotable 1 ya nos dice cuál es el país, ya nos dice el tamaño poblacional, la fecha en que se tomó, la fracción vacunada y la fracción no vacunada. Ustedes dirán, con eso ya puedes dibujar el gráfico que nos dijiste. Aquí empieza fracción vacunada y aquí empieza fracción no vacunada. Recuerden, lo vamos a hacer en ggplot y recuerden que a ggplot les gusta una columna para X, una columna para Y, una columna para las categorías, etcétera, ¿vale? Entonces, el hecho de que estos números estén en dos columnas diferentes va a dar un problema. A ggplot no le va a gustar. Lo que tenemos que hacer en estos casos es cambiar este formato de tabla a un formato largo. Un formato en donde en una misma columna esté este valor y este valor. Y en otra columna esté el nombre que le corresponde. Voy a mostrarles el resultado antes de explicarles el código. Les recuerdo que el pivot, pivotear de ancho a largo, fue el truco de alguna sesión. No tengo ahorita a la mano cuál, ahorita les digo en lo que pasen. Pero el resultado es esto. De una sola fila con los dos datos, pues ni modo, pasamos a dos filas. Sí se repite información, el nombre, el tamaño poblacional y la fecha se repite, ni modo. Pero ahora tenemos una sola columna que se llama categoría y ahí pusimos que la fracción vacunada es esta, una columna nueva que se llama fracción y aquí está el valor original. Y otra nueva columna que es fracción no vacunada y aquí está su otro valor. Ya en una sola columna tenemos los dos valores. Eso le agrada muchísimo a dplyr, le agrada muchísimo a ggplot y es necesario para dibujar los rectángulos. Entonces, ¿cómo pasamos de plotable 1, que está aquí, a plotable 2? Bueno, eso se conoce como un pivoteo o un pivot, de ancho a largo. Entonces, plotable.df es el resultado de asignar, más bien, le asignamos el resultado de un pipeline que empieza con nuestro plotable 1 y se lo pasamos al verbo pivot-longer, que viene del paquete de la librería tidyr. Y pivot longer quiere básicamente lo siguiente. Todo esto es pivot longer y dentro vienen separados sus argumentos. El primer argumento, que está aquí hasta antes de la coma, es columnas. ¿Cuáles son las columnas que tú quieres que yo tome de ancho y las pase a largo?
Solo queremos dos. Queremos la fracción vacunada, esta, y la fracción no vacunada. Queremos que descomponga estas columnas en formato largo. Coma, el argumento names2 igual te pregunta cómo quieres que se llame la columna donde voy a guardar lo que originalmente eran los nombres de las columnas. Bueno, quiero que se llame categoría. Y entonces fíjense cómo ahora crea una columna que se llama categoría y le pone, el nombre original de esta columna era fracción vacunada. Y el valor que tenía era 0.104. Y lo mismo para el otro. Y luego el siguiente argumento de values2, names2 saca los nombres de las columnas y values2 saca los valores en las celdas. Coma, ¿cómo quieres que se llame la columna resultante? En este caso le pusimos fracción. Ojo, tiene que ser entrecomillado porque si no va a creer que es un objeto de R, lo va a ir a buscar al ambiente, no lo va a encontrar y va a fallar. Por favor, redacten y ejecuten plotable2.df, validen en el ambiente que le salió su plotable2.df y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Vamos a ir bajando hacia nuestro plotable 3. Los gráficos de zonas tienen una particularidad. Las proporciones sí quedan bonitas y todo, pero sí o sí tienen que acompañarlas con etiquetas o en algún lugar del gráfico tiene que quedar expresamente indicado a qué población, en realidad a qué categoría se refiere tu color y junto algún número que nos dé señal de la proporción que está representando. Lo que nosotros vamos a hacer es poner el porcentaje, el nombre de la categoría y el porcentaje. Si ustedes se fijan ahorita en plotable 2, podríamos utilizar este nombre para la leyenda, pero no me agrada porque es nombre máquina, viene de las columnas, los nombres de columnas anteriores, entonces pues, tiene guiones bajos. Mejor creamos una nueva y le ponemos el nombre que queremos, ¿vale? Entonces le vamos a dar un vector que va a crear una columna nueva aquí y el primer valor que le pongamos al vector va a estar aquí y el segundo aquí. Por eso nosotros a mano sabemos que la primera fila es de fracción vacunada y la segunda fila es de fracción no vacunada. Entonces creamos el objeto plotable3.df, que es el resultado de plotable2.df, y se lo pasamos al verbo mutate para crear la columna población. Así se va a llamar nuestra columna en preparación para la leyenda. Y es el o le asignamos, lo llenamos con un vector, función combine, y dentro del combine, sus paréntesis, separado por comas, la palabra vacunados, coma, y la palabra no. Y ahora sí le podemos poner espacios aquí, no pasa nada. No vacunados. ¿Va? Vamos de una vez. Les voy a pedir de una vez que se avienten el plotable 3 y el plotable 4. Porque no hay gran ciencia en el plotable 3. El plotable 4, preparándonos otra vez para que la leyenda se vea bonita, el plotable 4 vamos a crear con mutate una columna que se llame porcentaje. Aquí. Una nueva columna. Si ustedes ponen esto en la etiqueta, vacunados, este número, esto no es fácil de leer para el humano. ¿Qué tal si convertimos esto a porcentaje? Lo multiplicamos por 100, le ponemos el porcentaje, pero además, no quiero que diga 10.40648%. Creo que es suficiente con que diga 10.4%. Entonces vamos a utilizar una función para convertir estos números a porcentaje, pero además para truncarlos hasta el primer dígito después del punto decimal. Entonces, con mutate creamos una nueva columna que se llame porcentaje, que es igual a, le aplicamos la función percent, viene del paquete scales, a la columna de fracción, que son esos números de 0.104, etcétera, etcétera. Y percent, que empieza ahí con su paréntesis y termina aquí, tiene un argumento que se llama accuracy. Y accuracy te pregunta cuántos decimales después del punto quieres, en dónde lo quieres cortar. Y eso se controla aquí. Si solo ponen 0.1, no es lo más explicativo, pero así funciona. No sé, no lo planearon bien. Bueno, pero bueno, accuracy, si le ponen ahí 0.1, se corta en el primer decimal. Si le ponen 0.01, se corta en el segundo, 0 en el tercero, y así. Y así pueden extender cuántos decimales quieren después de la transformación de porcentaje. Coma, y en realidad anteriormente les he estado metiendo un mutate, y luego otro mutate, y luego otro mutate. Todo eso pudimos haberlo resumido en un solo mutate. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es que este mutate crea dos columnas al mismo tiempo. Primero crea la columna de porcentaje, aquí termina la coma, la primera coma, que es esta creación, y luego vamos a aprovechar ya para crear la columna de etiqueta. Y la columna de etiqueta lo que hace es pegar lo que hay en la columna población, que es vacunados y no vacunados, las palabras vacunados y no vacunados, con lo que acabamos de calcular en porcentaje. Vamos a verlo en realidad. Todo eso que les acabo de decir es esto. La columna porcentaje se creó aplicándole la función percent con una accuracy de 0.1 a esto. Entonces esto se convirtió en 10.4%. Y la columna etiqueta se creó pegando lo que había en la columna población, que era la palabra vacunados, con lo que había en la columna porcentaje. Esto no es un número, por cierto, es una palabra, es un tipo carácter, con la palabra 10.4%. Se vuelve una palabra cuando le mete el %, ¿vale? Ya no es un número para R, ojo con eso. Muy bien, entonces esto es lo que va a ir a parar en la leyenda junto a los colores. Por eso lo hacemos. Medio engorroso, sí, pero sí lo requieren los donut plots. En mi experiencia es una forma rápida de agregar la información útil. Entonces ahora sí, por favor, redacten el código que les estoy señalando en pantalla para el plotable 3 y el 4, ejecútenlo
y me avisan en el chat cuando hayan tenido éxito, por favor. Ok, entonces, sorry, les decía que aquí se va a empezar a poner loca la situación porque hay que calcular esos valores de X, los de X van a ser arbitrarios, de Y mínimos y Y máximos. Nuestro plotable 5 es el resultado del plotable 4 si le pasamos con dplyr al verbo mutate para crear la columna Ymax. Ymax se refiere a un valor que va a calcular con el valor que le tocaría en el rectángulo. Y Ymax es el resultado de aplicar la función cumsum a la columna fracción. Les voy a mostrar lo que, en términos humanos, lo que pasa. 5. Aquí está. La columna que creamos Ymax es el resultado de sumar 0.104 a todos los valores que vienen antes de él en la tabla. Como es el primero, la suma acumulativa de fracción en este punto es el mismo valor. Pero para el segundo, la suma acumulativa de esta fila es esto más esto que venía atrás. Como solo tenemos dos categorías aquí, se vuelve 1 inmediatamente, el 100%. Si tuvieran más categorías, iría moviendo los Ymax de acuerdo al valor que le toca. ¿Va? Entonces, eso es lo que hace cumsum. Y de una vez les voy a mostrar esto porque nuestro plotable 6, ya tenemos ahí el Ymax, dónde van a terminar los segmentos, pero nos falta el Ymin, dónde empiezan los segmentos. Entonces, en el siguiente plotable, ahorita les muestro el código, vamos a calcular el Ymin. Y el Ymin, si se fijan, si aquí termina el segmento de los no vacunados, ahí va a terminar el rectángulo. ¿Dónde debe de empezar? Pues en el valor donde terminó el anterior, el Ymax anterior. Esto se logra, ustedes pueden tomar cualquier columna y desplazarla una fila. Eso se conoce como LAC. La función LAC lo que hace es, esta columna es lo mismo que esta, pero todo está desplazado una fila. Y ya es bien fácil, sabemos que este segmento empieza aquí, porque el anterior terminó aquí, y termina aquí, porque es la suma de su valor más el Ymax anterior, ¿va? Hay un problema, generó un NA. ¿Por qué generó un NA en esta? ¿Por qué la función LAC generó un NA en esta celda? Si el contenido de Ymin es la fila anterior de la columna Ymax, a este no le toca nada, no hay una fila anterior, entonces se llenó con NA. En términos humanos nosotros sabemos que este es el 0, ahí empiezan los datos, debería de tocarle 0. Entonces otra transformación que vamos a hacer es convertir los NA de la columna Ymin en 0, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita con plotable 5 y plotable 6. La transformación de NA ahorita se las muestro. Entonces plotable 5, ya les mostré que era la suma acumulativa, y plotable 6 es lo mismo que tenemos en plotable 5, otro mutate, pero con una columna nueva que se llama Ymin, que es igual a la función LAC de Ymax. Hace ratito les mostré, LAC no es más que tomar una columna y empujarla a una celda. Ahora sí, por favor, redacten y ejecuten el código que les estoy señalando en pantalla y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado exitosamente. Ahí hasta este punto lo que nos falta es llenar ese huequito del NA. Y es relativamente sencillo. No me agrada que el código son más líneas de lo que me gustaría, pero bueno, esta es la solución más simple en realidad. Entonces el plotable 7 solo es para quitar el NA, ¿va? Y eso se logra con nuestro plotable 6.df. Bueno, vamos a quitarlo de manera programática. Podemos haberlo quitado directo, pero nuestro plotable 6.df se lo pasamos nuevamente al verbo mutate. Y recuerden, mutate crea una nueva columna o reemplaza la existente. En este caso ya existe Ymin, lo creamos en plotable 6. Pero en plotable 7 vamos a reemplazarla con el resultado de una prueba lógica. Vamos a ocupar la función if-else y vamos a preguntar si la columna, el valor dentro de la columna Ymin es un NA, un not available, entonces reemplázalo por un 0. Pero si no es un NA, entonces, que es el resultado del argumento no, entonces déjale el mismo valor que haya en Ymin, ¿va? Redacten porfa el código que les estoy señalando en pantalla, que es el plotable 7, y yo les muestro el resultado nada más. Ahí está. Todo esto fue para ponerle un 0, ¿va? Vamos a extraer un par de enunciados, vamos a construir un par de enunciados, uno para el título y subtítulo, y dos para el pie de figura. Entonces creamos el objeto pie de figura, que es el resultado de pegar lo siguiente. El enunciado, esquema completo de vacunación, coma, hasta el. Todo lo que ven aquí es palabrería humana, ¿no? Es un enunciado en términos humanos, no es código de programación. Coma, ahí termina este argumento. Vamos a pegar todo este enunciado con lo que sea que extraigamos de nuestro objeto plotable 7.df, su columna date, el elemento 1. ¿Por qué todo esto? Hay un issue ahí. Plotable 7 tiene dos observaciones, porque si se acuerdan pasamos de ancho a largo. Entonces tiene dos valores de fecha. Si no le indicamos que queremos solo el primero, vas a extraer los dos y va a quedar duplicado el enunciado que queremos. Entonces por eso tenemos que especificar aquí con corchetes que queremos solo el primer elemento. Cuando sacan esto, se crea en el ambiente el objeto pie de figura, que aquí pueden previsualizar, pero si ustedes ejecutan pie de figura, van a ver que esto dice esquema completo de vacunación hasta el 2021-06-02, que es el dato que venía ahí en la tabla. Si escogieron otro país que no sea México, probablemente les cambie la fecha.
De una vez les explico el siguiente. Eso es para sacar el pie de figura. Y para construir el subtítulo, primero creamos un objeto que se llama número pop o número poblacional, donde vamos a hacer lo mismo, pero para la columna population, que si ustedes ven tiene todo este número. Esto se ve horrible en un gráfico. Nunca lo hagan. Es muy difícil de leer para los humanos. Entonces, ¿qué les parece si lo convertimos a un formato, más bien si lo embellecemos con la función prettynom? Prettynom tiene una cosa muy bonita donde le podemos decir ponle una coma cada 3 dígitos. Entonces, a esto que extraemos, el primer elemento de la columna population, se lo pasamos a la función prettynom, n con mayúscula, ¿vale? Y prettynom tiene un argumento que se llama big.mark. El carácter que ustedes pongan aquí, yo puse una coma, es el carácter que va a poner cada 3 dígitos en el número. Si ustedes ponen un espacio en blanco, les va a poner en blanco. Si ustedes dejan la coma, les va a mostrar la coma. Entonces, yo lo corro. Y aquí en mi consola pueden ver el resultado de eso. Es ahora el número que podemos utilizar para poner en el plot. Es el mismo, pero ya tiene comas cada 3 dígitos. Más fácil de leer, ¿vale? Ahora solo tenemos el número. Vamos a crear el enunciado que va a ir a parar al subtítulo. Creamos el objeto pop-total y le asignamos el resultado de otra vez un paste. Solo vamos a pegar el enunciado pop total 2 puntos, palabrería humana, coma, con el número pop que sacamos aquí, que es este número en prettynom. Si redactan y ejecutan, verán que pop total ahora dice pop total 2 puntos 128 millones, coma, bla, bla, bla. Entonces esto ya está muy bonito para poner en el plot como subtítulo. Ahora sí, les remarco todo el código que acabo de explicarles. Uy, ahí está. Porfa, redacten, ejecuten el código que está en pantalla. Lo único que van a ver, esta vez no se crean data frames, se crean objetos en el apartado de values. Porfa, me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Y ya por fin podemos hacer la dona, ¿vale? La tablita que tienen, que es el plotable 7, si no me equivoco, 7. Perdón, bajé demasiado. Que es el plotable 7, ya tiene todo ahora sí para los segmentos. Dónde empieza cada rectángulo, que es el gemin, dónde termina, lo que va a ir a parar en la leyenda. Y ya, todo lo demás lo sacamos en los objetos que son los enunciados de pop total y de pie de figura. Ya con eso se puede crear el gráfico que les había mostrado en la presentación hace rato. Entonces, todo listo para nuestro donut 1. Voy a tener que bajar un poco más aquí. Ahí está. Todo listo para nuestro donut 1, que está en mi línea 81. Entonces, donut-1.p es el resultado de un bloque de código ggplot. Empieza ahí, termina acá. Empieza con la función ggplot. Y recuerden, ggplot quiere primero el argumento data, que empieza ahí y termina aquí, en esta coma. ¿Cuál es el dataset que vamos a utilizar para el gráfico? Pues plotable 7, coma. Y luego el argumento mapping, que nos pide los mapeos estéticos. Se abre la función AES paréntesis, que se viene a cerrar hasta aquí. Ojo, siempre tengan cuidado. Hay 2 pares de paréntesis en una función de ggplot normalmente. El que empieza y termina ahí y el del AES, que empieza y termina ahí. Y los estéticos nos van a preguntar ¿dónde empiezan los rectángulos? El valor gemin. Bueno, pues es nuestra columna que nosotros también ya le pusimos gemin. Entonces gemin es igual a gemin. Coma, ¿dónde terminan los rectángulos? Pues el gmax. El estético es gmax y el nombre de nuestra columna es gmax. ¿Dónde empiezan los rectángulos en x? Aquí es donde van los números arbitrarios. Quiero que empiece en 3. Y el xmax, ¿dónde? Quiero que empiece en 4. Traten de que la diferencia solo sea 1. No traten de mover esto para controlar el grosor de la dona. Más abajo les muestro dónde se controla más fácil. 3 y que sea 1 más que ¿vale? 4. Coma, y el relleno, el color de relleno de los rectángulos, quiero que esté determinado por la columna etiqueta, que a lo mejor ya no nos acordamos porque hicimos muchas cosas, pero nuestra columna etiqueta tiene 2 categorías, la que se llama vacunados 10.4% y la que se llama no vacunados 89.6%. Y ya, no le importa que sean, no le importa, para él son palabras, entonces le va a asignar un color a esta categoría y otro a este. Más, ahí terminamos de definir las primeras 2 capas de ggplot, hay que pasarlo a una geometría. Entonces, conector de ggplot aquí más, y geometría guión bajo de rectángulo. ¿Qué color queremos de los rectángulos? Igual a black. ¿A qué les recuerden, en las geometrías de ggplot tienen el relleno, que es un color, y el color, que es el contorno de la figura. Entonces queremos que sea un contorno negro con un relleno dependiendo de la etiqueta. Redactamos, ejecutamos el donut 1, visualizamos aquí abajo el donut 1, y ahora sí les va a aparecer su primera dona, que pues no parece dona, es como la masa nada más ahí, ¿no? Déjenme acomodar aquí. Redacten por favor y ejecuten el código para hacer su dona 1 y visualizar su donut 1, por favor. Y, por ejemplo, lo que sigue, si ya tienen ahí como la masa en general, lo único que tienen que hacer es hacer delgadito el rectángulo, tan delgado como quieran. Entonces, el donut 2 es lo mismo que el donut 1, más le pasamos una capa que se llama xlim. Xlim se refiere a los límites del eje X. Noten que aquí los límites del eje X son 3 y 4. Ustedes pueden extender o recortar esto, pero recortar desaparecería todo el gráfico porque no cabe. Extender esto hacia la izquierda, hacia el mínimo, o extenderlo hacia la derecha, hacia el máximo. Xlim lo que quiere es un vector de 2 números.
dime dónde empieza el eje X y dónde termina. El hecho de que nosotros le pongamos que empieza en 1 va a extender este 3, ahora no va a decir 3, se va a ir para atrás y va a decir 1 y el 3 va a quedar más hacia la derecha. Y el 4 que termine en el valor arbitrario que nosotros le dimos a Xmax. Por eso les decía que no traten de controlar el grosor de la dona desde aquí, es más fácil controlarlo desde aquí. Entonces, si ustedes ejecutan este código para Donut 2, pues ya quedó ahí flaquito. Voy a hacer algo aquí, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Por ejemplo, vamos a hacerlo súper flaquito. Boink. ¿Ven? Es muy fácil controlar. Si controlan el mínimo en el Xlim, pueden ir haciendo más delgadito el plot. La barra, el rectángulo, perdón. Ahora sí, por favor, ejecuten el código y visualicen su Donut 2 y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Entonces ya tienen ahí el rectángulo principal. Lo que hay que hacer es polarizarlo, girarlo, torcerlo sobre el eje Y. ¿Va? Entonces nuestro Donut 3 es lo mismo que teníamos en Donut 2, más la capa o función coord-polar, se refiere de coordenadas polares, y le decimos que el argumento de teta es igual a y, o sea, que lo tuerzan el eje y. Redactamos, ejecutamos, visualizamos y listo. Aquí se ve feo en el mío porque no le cabe. Está volviendo loco mi computadora está muy rebelde hoy. Pero a la hora de guardarlo, no deberíamos de ver ese pixeleado. Redacten, porfa, el código para donut3.p y me avisan en el chat cuando tengan ya su donita circular. La dona 4 vamos a cambiar de volada los colores del relleno. Los colores de ggplot son muy básicos. Entonces vamos a generar donas 4 de donut-4.p, que es el resultado del donut 3, más la función scale-fill-brewer. Recuerden que ¿qué queremos cambiar? ¿El relleno o los contornos? El relleno. Entonces la escala de relleno, las funciones brewer lo que hacen es generar n colores a partir de paletas determinadas. Si ustedes cambian este número, va a cambiar la paleta que escoge. Estos son colores de la paleta 1, estos son colores de la paleta 2, y así. Ustedes pueden jugar con ese número para ir probando paletas. Yo escogí el 2 y me convenció. Entonces, porfa, redacten y ejecuten el código para generar su donut4.p, que no es más que la recoloración. Nuestro donut 5 es lo mismo que teníamos en donut 4, simplemente le vamos a agregar título, subtítulo, pie de página, y eso lo vamos a hacer donut 4 más una capa de labs, que viene de labels y quiere argumentos, el título, el enunciado que sacamos hace rato para país de interés. No es cierto, este solo es el nombre del país de interés que escogieron, en este caso va a decir México. El subtítulo es la población total que sacaron hace rato, pop total 2 puntos igual a 120 y tantos millones, lo que sea. Y el caption, el pie de figura, lo que guardaron en pie de figura, que decía algo como con esquema de vacunación completo a la fecha que se extrajo. Más, vamos ya de una vez a aprovechar para, si se fijan aquí, el gráfico polarizado mantiene muchos elementos que tienen sentido cuando estás viendo un gráfico rectangular con coordenadas rectangulares, pero aquí no tanto. Aquí nos dice que aquí empieza el 0, pero también es el 1 del gráfico, aquí está el 25, aquí está el 50, etc. Eso no lo procesa bien el humano. Y lo mismo, aquí nos dice que del centro para afuera es el eje X, este es el -1, este es 0, este es tal. Ah, su gráfico se va a ver diferente, ¿verdad? El de ustedes empieza de 1, porque a mí se me quedó la dona flaca, pero bueno, ya ni modo, no pasa nada. Entonces vamos a quitar todos esos elementos, el fondo, la telaraña, todo eso lo vamos a quitar de volada utilizando un tema void, tema del vacío, ¿no? No el existencial, solo tema void. Entonces se lo pasamos con más a theme-void y redactamos, ejecutamos para visualizar nuestro donut 5 y ya, ¿vale? Por eso las zonas son medio tricky, porque en realidad le estorba mucho de lo que normalmente hay en un gráfico, pero para que no quede culerín, tienen que ustedes agregar la información en algún punto. Vamos nosotros a aprovechar, por eso construimos la etiqueta, aprovechamos el espacio de la leyenda. ¿Va? Ahora sí, porfa, redacten y ejecuten el código de su donut5.p. Ahora vamos a ajustar algunos detallitos de tema finalmente. Voy a ir pasando al donut 6, que ya es el final. Este es el donut 5. Y justamente lo que vamos a hacer es centrar el título, o sea que México esté al centro del plot, centrar el subtítulo para que no quede ahí muy marciano, cambiar la leyenda, particularmente para las zonas les sugiero que la pasen al fondo cuando son categorías, cuando son poquitas categorías, y aprovecha bien el espacio. Cuando tengan muchas, pues sí, déjenla aquí a la derecha. Si no, hay muchísimo espacio en blanco aquí y muchísimo espacio en blanco acá, ¿va? Entonces vamos a pasar la leyenda hacia abajo. No tiene caso, esto que dice etiqueta, creo yo que puedes quitarlo y se entiende, se sigue entendiendo. Entonces vamos a eliminar el título de la leyenda y preparándonos a grabar, vamos a decirle a ggplot que todo el texto del plot, todo donde haya texto, es de tamaño 15. 15 que por ahora piénsenlo como unidades arbitrarias. Si quieren que se vea más grande en su gráfico final, pues suben ese número. Si quieren que se vean más chiquitas las letras, bajen ese número. No importa, porque al final está afectando a todo el texto. ¿Cómo se hace todo eso que les dije? Bueno, creamos donut6.p, que es el resultado de lo mismo que teníamos en donut5, más, esta es quizá la función theme más talachuda que hemos hecho en el gym.
varias cosas. Tema abre su paréntesis ahí, cierra su paréntesis aquí. Y luego dentro va a tener varios argumentos separados por comas. Aquí termina el primer argumento, aquí el segundo, aquí el tercero, aquí el cuarto y aquí hasta abajo el quinto. El primer argumento que vamos a cambiar es plot.title es igual a el título de un plot es un elemento de texto. Entonces hay que implementarle la función element-text y dentro de la función element-text tiene un argumento que se llama hJust y lo que pregunta es la justificación horizontal de ese elemento de texto que es tu título. La justificación horizontal puede tomar un valor de 0, justifícamelo hasta la izquierda, a 1, justifícamelo hasta la derecha y cualquier rango intermedio. Normalmente solo utilizas 0, 1 o 0.5. Entonces, esto es, céntrame el elemento. Coma, lo mismo, pero ahora para plot subtitle, exactamente lo mismo, céntramelo. Coma, legend.position, la posición completa de la leyenda, mándamelo abajo. Ojo, aquí es la palabra bottom así, en minúsculas, ¿va? Entrecomillado. Coma, el título de la leyenda, legend.title, queremos eliminarlo. Desde tema, cuando tú quieres eliminar algo, le pasas la función element-blank. Es como esto, bye. Y finalmente, coma, el argumento texto. Todos los textos, no especificas si el del eje X, si el del... nada, texto. Cualquier texto que encuentres es igual a la función element-text, es un elemento textual, y el argumento es size 15. ¿Va? Redactamos, ejecutamos, y aquí no va a ser tan evidente el cambio de los tamaños. Se hace evidente hasta que guardas. Pero sí va a ser evidente el centrado y que movieron la leyenda. Redacten porfa el código para su Donut 6 y me avisan en el chat cuando lo hayan logrado. Voy a ir bajando. Ese fue nuestro Donut 6 y en realidad ese es el último Donut que vamos a hacer y ya lo que falta nada más es guardar este gráfico. Vamos a utilizar la función ggsafe. Se abre su paréntesis, se cierra hasta aquí abajo y todo lo demás son argumentos. Todos terminan en coma para que se vea mejor. El primer argumento es filename, es con qué nombre quieres guardar el archivo. Es el nombre con el que va a aparecer en el directorio de trabajo, aquí abajo en la pestaña Files. Le vamos a poner dona.png, coma, el argumento plot que nos pregunta, bueno, ¿cuál de todos los objetos de Donut que creaste quieres guardar? En realidad nos pregunta cuál objeto, no solo los Donut. Donut-6.p. Okay, vamos a guardar el último que creamos, coma, el argumento device nos pregunta en qué formato lo quieres. Si bien aquí ya se lo dijeron con nombre, es buena costumbre decirle aquí explícitamente, es un PNG. Coma, quiero un ancho de 5, coma, un alto de 5, ¿qué? Pues unidades, pulgadas, entre comillas, in de inches. Siempre recuerden, existe cm de centímetros y px de píxeles. Mi sugerencia es sigan trabajando en pulgadas. Coma, y lo quiero en una resolución de 300 dpi. Es hasta que lo guarden que van a notar el impacto o el efecto del argumento donde cambiaron el tamaño de todos los textos. Vean, esto es una dona con un text size 15, pero ¿qué pasa si lo mando a text size 10? Point. Ahí se ve, no, ahí no se ve tanta la diferencia, pero si abren la dona ya que guardé, o si ya se ve más chiquito. ¿Vale? Entonces, en realidad, ya para cerrar el ejercicio de hoy, el efecto que ustedes van a ver en los tamaños de texto, valídenlo hasta que guarden el gráfico. No se confíen de lo que ven aquí. Los previews de la pestaña plot siempre se adaptan al espacio que tienen, entonces no se confíen de ello, ¿vale? Muy bien. Terminen please su ejercicio, guardando su dona, y me avisan cuando hayan guardado exitosamente su dona en su directorio de trabajo. Pues nada, chicos, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Bye, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye. Hola, si te gustó esta clase breve, no olvides que puedes adquirir nuestro curso completo de R desde principiantes hasta intermedio en nuestra página www.biofreelancer.com. Una vez ahí, dirígete a nuestra parte de Ahorra Más y ahí podrás encontrar nuestro paquete Todo R a un buen precio. Y por cierto, tenemos un cupón que se llama TQR. Solo debes de ingresar esto en tu forma final de pago TQR y con eso vas a recibir un 10% de descuento en nuestro paquete Todo R. Así que si quieres aprender a programar en R conmigo paso a paso, nos vemos en clase. Bye.